Hola de nuevo, soy Miguel Díaz, bienvenidos a otro tutorial de Miguel Díaz Fotografía. En este tutorial lo que vamos a hacer es ver cómo transformar utilizando únicamente Lightroom una fotografía a blanco y negro, a monocromo, como queramos llamarlo. En este caso, bueno, es un blanco y negro con una terminación en sepia. Y lo que vamos a hacer es transformar esta fotografía en color a esta otra fotografía, como digo, utilizando únicamente Lightroom. La fotografía original es una fotografía que ya tiene un proceso, viene de dos fotografías, que son estas dos fotografías, que la única diferencia que tienen es que una está tomada, digamos, con la exposición normal y otra está tomada con un paso inferior para tener más detalle en el cielo y que, bueno, luego con Photoshop las he juntado y las he procesado por zonas, sacando detalle de un poco de todos los lados. También le he cambiado obviamente el formato para conseguir esta fotografía. Pero lo que nos vamos a concentrar hoy es en transformarla en blanco y negro. Como digo, solamente utilizando Lightroom. Para ello veremos un método que es muy sencillo y bueno, pues consiste primeramente en transformarlo en blanco y negro. Miramos, antes de tocar cualquier parámetro, la vamos a transformar en blanco y negro y digamos, bueno, pues ya tenemos la foto transformada en blanco y negro. Podríamos dejarla así, si nos gusta, pero una forma, digamos, que funciona relativamente bien. Primero de todo, bueno, pues llevamos el contraste a tope, vamos a luego a retocarlo, pero para dar en el blanco y negro yo creo que lo que es importante es que no tengamos miedo a los negros puros o a los blancos puros, pero no obstante este no es el resultado final. De aquí nos saltamos a los blancos con la tecla Alt presionada. Vamos a la derecha, tenemos ya unos blancos, vamos a dejarla ahí, por lo tanto, y los negros vamos a forzar un poquito más en el blanco y negro, vamos a llevarlo hasta ahí. Luego, lo que va a dar la diferencia, como en muchos casos, en muchas fotografías, es el parámetro de sombras, que lo vamos a desplazar hacia la derecha, por lo cual, bueno, pues vamos a controlar un poco, digamos, el brillo general de la fotografía. Ahora aquí ya podemos incluso tocar, si queremos, un poquito más la exposición y podemos volver al contraste para dejarlo a nuestro gusto. La claridad es un parámetro que funciona relativamente bien en blanco y negro. Voy a quitar esto de aquí. Tampoco, como en el caso de fotografías en color, tampoco seamos exagerados, porque como veréis, cuando lo llevamos a la derecha del todo, pues bueno, no sé cómo catalogar esta fotografía, pero sí que un poquito le puede entrar bien. Para mí la fotografía está, bueno, pues en principio tocando solamente estos parámetros, a mí me parece que ha quedado interesante. Podríamos, si queremos, darle un poquito, cerrar un poquito más el cielo con un filtro graduado y disminuyendo la exposición. Tampoco exageremos mucho en esta zona, porque como estamos trabajando en blanco y negro, bueno, pues podemos conseguir que perdamos, digamos, esa escala de grises. Para que no nos ensombrezca, nos oscurezca mucho lo que es esta parte del monumento, vamos a subir las sombras un poquito. Y bueno, digamos que podríamos darlo por finalizado. Voy a hacer una cosita que acabo de ver y que, bueno, me pone relativamente nervioso, que es la eliminación de manchas. Aquí hay una pequeña mancha, vamos a quitarla. Y otra cosa que, como digo, a mí me parece que está bastante bien, le faltaría un pelín de contraste, pero no se lo quiero meter por aquí. Podríamos hacerlo, pero una cosa que me suele funcionar relativamente bien es poner en la curva un contraste medio, y para mí ahora mismo el toque, digamos, que le queda es el adecuado. Como veis, tocando los parámetros muy rápidamente, contraste lo llevamos a la derecha, tocamos blancos y negros, los llevamos a donde los queramos, y luego sombras nos va a dar, digamos, la apariencia final del blanco y negro que estamos buscando. Un par de detalles más para fotografías en blanco y negro, y esto ya, como siempre, es a gusto del consumidor. Obviamente el viñeteado también es algo que queda bastante bien en las fotografías en blanco y negro, viñetearla. Y luego, para virarlo a sepia, yo utilizo dividir tonos. En altas luces tomo, por ejemplo, pues eso, un tono sepia. Si es demasiado fuerte, como es el caso, lo que hacemos es bajamos la saturación hasta darle pues un pequeño toque.
Y para finalizar, pues como la mayor parte de las fotografías, lo que vamos a hacer es darle o hacer la técnica de sombras y luces de Dash and Burn, y lo que vamos a hacer, bueno, pues subimos un poquito la exposición y por ejemplo aquí dentro de los arcos, si os fijáis no ha salido porque normalmente para verlo el efecto tengo que no salga, entonces con la tecla H podemos hacer que salga de nuevo el indicador. Voy a subirle un poquito más ahí la exposición. Si le damos a la tecla H lo quita, que a veces pues es relativamente molesto. Y voy a hacer lo mismo en los otros arcos. Lo que voy a hacer es presionando las teclas Control y Alt puedo desplazar una copia de este filtro circular que trae en la versión 5 de Lightroom. Voy a hacer lo mismo y haciendo unos ajustes de tamaño para ajustarlo al tamaño de los arcos. Como digo, esto es ni más ni menos pues para darle un poquito más. Aquí voy a quitar un poquito de exposición, que creo que es muy exagerada. Es para darle un poquito más de gracia a la luz y a la fotografía en general. Le aumentamos volumen y ahora presionamos la tecla H, pues podemos verlo y sí veréis el efecto de quitar. Esto es algo que dices, bueno, es una exageración, pero cuando uno lo ve y sin saber que se ha producido, bueno, pues la verdad es que no lo nota. Y voy a añadir otro, pero en este caso de disminución de la exposición aquí delante. No me ha hecho mucho caso, porque me está aumentando la exposición, como podéis ver. Pero lo que quiero es lo contrario, voy a oscurecer esta parte de aquí. Un poquito delante lo que es la carretera. Y bueno, como veis, algo rápido, algo sencillo con Lightroom. La parte principal, por repetición, de nuevo, es los parámetros básicos, contraste, blanco, negro y luego las sombras. A partir de ahí ya son retoques que en las fotografías puede pedir más o menos de dichos retoques. Y bueno, pues hasta aquí este cortito tutorial. A ver si grabo otros vídeos de métodos para manejar el tema del blanco y negro, que hay muchas formas y que algunas de ellas son compatibles, como por ejemplo jugar con el tema de los ajustes de los colores, y en un momento determinado pues también podemos hacer así para oscurecer más el cielo. La hierba verde pues podemos hacer que podemos jugar con esto para empezar a sacar también lo que son más luces o más sombras en la fotografía. Como siempre, si os ha gustado, ya os digo de antemano que agradezco muchísimo los vuestros comentarios, que compartáis el vídeo, le deis a me gusta, etcétera, etcétera. Del poderoso y omnipresente Lightroom, en el que, bueno, vamos a ver sencillamente lo que es el menú de preferencias y de ajustes de catálogo para ver cómo configurar, al menos desde mi punto de vista, la forma más cómoda de trabajar en Lightroom. Vamos a empezar por preferencias. No me voy a parar en todas las características que tiene, pero sí en algunas que son importantes. Empezando, bueno, tenemos aquí 5 pestañas generales, las preferencias generales, obviamente el idioma, pues cada uno lo ponga en el idioma que quiera. Yo lo pongo en español. Como curiosidades, bueno, mostrar pantalla la presentación durante el inicio, lo único que hace es que aparece el logotipo, logotipo splash, digamos, que aparece al principio del Lightroom, pues que aparezca o no aparezca, que busque actualizaciones de forma automática, que nos abra el catálogo más reciente que hemos estado utilizando. Si utilizamos varios catálogos, pues siempre nos abrirá el más reciente. Tenemos varias opciones, que nos pregunte o alguno en concreto. Luego tenemos alguna serie de preferencias de importación. Por ejemplo, la primera es la típica preferencia, esto lo hemos visto en Windows cuando metemos una tarjeta de memoria o un CD en la unidad de CD, que nos abre automáticamente un programa que tenemos definido para ejecutar eso. En este caso es Lightroom, y si detecta una tarjeta de memoria, lo que hará es abrir Lightroom para empezar la importación de fotografías. Fotografías que aparecerán luego en la colección importar actual anterior, será aquí lo que podéis ver en la izquierda. Luego, bueno, una serie de opciones como que no tenga en cuenta las carpetas de las tarjetas de memoria, si la cámara genera algún tipo de carpetas, de orden, etcétera, pues que no lo tenga en cuenta, y bueno, alguna orden
alguna preferencia más. Estos son los para personalizar los sonidos que hace Lightroom. Luego iremos a los ajustes del catálogo. Dejadme que pase por otras pestañas de preferencias. Por ejemplo, estas preferencias de ajustes preestablecidos son interesantes para ajustar a la cámara específicamente un ajuste preestablecido. Lo podemos, por ejemplo, marcar aquí, establecer como valores por defecto específicos para un número de serie de la cámara, es decir, va a identificar siempre las fotografías hechas con una cámara determinada y va a aplicar una serie de ajustes preestablecidos que nosotros le podemos marcar sin ningún tipo de problema. Ajustes preestablecidos que los guarda en una carpeta, que si le damos aquí la podemos ver, que está en usuarios, está por ahí un poco recóndita, por así decirlo, y dentro del Lightroom pues tenemos una serie de ajustes preestablecidos. Los de importación están aquí y aquí habría que meter el ajuste preestablecido que nosotros quisiéramos, que habríamos creado con el propio Lightroom. Podemos hacer que esto se grabe con el catálogo o bien que sean ajustes preestablecidos que se puedan utilizar en cualquier catálogo. Todas estas opciones de aquí lo que hacen es restaurar las preferencias de diferentes tipos de nombre de archivo, de plantillas, de etiquetas de color, etcétera, a las que tiene por defecto Lightroom, por lo cual tampoco vamos a entrar en mucho detalle. En edición externa vamos a definir cómo Lightroom va a preparar una fotografía para ser editada por otro programa. En la parte de arriba siempre encontramos la edición por Adobe Photoshop, en este caso la versión CC, y bueno, TIFF o PSD, o sea, el formato de Photoshop indiferente. La verdad es que cualquiera de los dos nos valdría. Yo tengo puesto TIFF. El espacio de color, yo tengo puesto Profoto. RGB, pues es al final el espacio de color que bueno, digamos, más potencia tiene, más colores tiene, o más gama de colores admite. También siempre editar en 16 bits para conseguir la mayor información posible en la fotografía, resolución 240 y compresión, bueno, pues zip puede estar perfectamente. Y estas son las mismas opciones, o más o menos, digamos, las mismas opciones para editar en un programa externo que no es Photoshop. Aquí podemos elegir diferentes filtros que tiene Lightroom ahora mismo instalado. Y por ejemplo, para Color Efex Pro 4 lo que le digo es que utilice estas preferencias. Aquí hay una cosa que siempre me ha vuelto loco y nunca sé por qué lo ha hecho, pero yo siempre le tengo aquí puesto esto y aunque ahora le dé OK y luego vuelva, me lo va a cambiar y me va a poner sRGB, por lo cual siempre lo bueno es que pregunta cuando lo lanza y le pongo en Profoto. Luego esa foto editada nos la apilará con las fotos originales y con un nombre que le definiremos. Podemos definirlo totalmente personalizado o bien alguno de los que ya viene por defecto. Cuestión de administración de archivos. A la hora de importar podemos decir que nos importe los archivos cuando nos los importa como DNG, es decir, el negativo digital de Adobe, pues en mayúscula y en minúscula. Esto es un poco absurdo, que sea compatible con diferentes versiones de Camera Raw y previsualizaciones de los ficheros JPG, ¿vale? Tamaño mediano puede ser válido. En incrustar datos de carga rápida, incrustar archivos de RAW, lo que hace, bueno, es el carga rápida luego nos va a permitir poder trabajar más rápidamente con esos ficheros, aunque el fichero va a ser un poquito más grande, vale la pena desde mi punto de vista. Sin embargo, por ejemplo, incrustar el archivo RAW cuando lo estamos haciendo en DNG, lo que hace es que mete el RAW original dentro del DNG para poder extraerlo si queremos luego, y la verdad es que esto ocupa un montón de espacio. Aquí tenemos una serie de, bueno, pues utilizar el punto o la barra para separador de palabras clave. Lightroom utiliza diferentes caracteres para separar las palabras clave. Aquí tenemos caracteres y cómo a la hora de grabar el archivo, el fichero de fotografía, cómo Lightroom va a admitir una serie de caracteres, los va a modificar o los va a dejar de alguna manera, o los va a cambiar, digamos. Luego, por último, en el interfaz tenemos pues para definir la floritura pequeña, esta que viene aquí, no es ni más ni menos que este dibujito que se puede cambiar, se puede poner otro, el tamaño de la fuente, la luz de fondo, negro, gris oscuro, blanco, se puede cambiar de diferentes maneras para que lo veáis. Si este negro se refiere al negro este que está aquí alrededor, si volvemos aquí ahora mismo y volvemos a interfaz, podéis ver color que lo va cambiando. El que viene por defecto es el gris medio.
A mí me gusta más trabajarlo en el negro. Aquí está el fondo de ventana principal, de las ventanas secundarias, etcétera. Luego tenemos para cuando escribimos las palabras clave, las podemos separar con comas y las va a diferenciar. Y bueno, aquí hay una serie de características de lo que es el interfaz que tampoco es que tenga mucho interés. Reiniciar Lightroom lo que hace es reiniciarlo reseteando los ajustes. ¿Vale? Vamos a ir a lo que os decía de ir al ajuste de catálogo, que lo podemos encontrar aquí desde en preferencias, o bien también en editar, en lugar de en preferencias, podemos coger ajustes de catálogo. En ajustes de catálogo hay un par de cositas que son interesantes tener en cuenta. Bueno, aquí dice dónde está el catálogo que estamos utilizando, el tamaño que tiene, etcétera. La copia de seguridad, ojo, del catálogo. No estamos hablando de copia de seguridad de los archivos de fotografía. Esta es la información del catálogo de Lightroom. Yo le tengo puesto que una vez a la semana y siempre y al salir de Lightroom. ¿Vale? Si no lo hago durante una semana, digamos el primer día de la semana siguiente, cuando salga el Lightroom me lo va a pedir. Pero hay muchas veces. Podemos nunca, o bien cada vez que salga el Lightroom la próxima vez, siempre que salga, etcétera, etcétera. En administrador de archivos, el tamaño de las previsualizaciones estándar también van a afectar, cuando importamos el fichero, van a afectar a cómo vamos a ver la fotografía y a la rapidez y a la calidad de la fotografía. La regla que yo utilizo es coger una resolución o la previsualización estándar similar, lo más cercana a lo que es la resolución de la pantalla que tenemos. En este caso estamos hablando de una pantalla de 1900, entonces lo más cercano pues los 2048. Calidad de la previsualización, aquí vamos a tener que jugar un poco con la potencia de, digamos, la relación entre la potencia de nuestro ordenador y lo que queremos ver. Si es un ordenador relativamente potente, pues con alta está bien, si no, pues vamos bajando y vamos viendo cómo funciona. Y las previsualizaciones 1.1 es cuando importa la fotografía, Lightroom crea una previsualización, si se lo hemos indicado así, para que sea más rápido luego a la hora de funcionar. Tarda un poco más a la hora de importar, pero luego cuando trabajamos con la fotografía vale la pena. Lo que ocurre es que si aquí en el catálogo ponemos que después de un día, de una semana o después de 30 días las elimine, si volvemos a ese catálogo, a esa carpeta o esa fotografía, va a perder esa previsualización 1.1 y tardará un poquito más. Yo por lo cual le tengo puesto que nunca. Obviamente va a aumentar el tamaño, el espacio del disco duro que vamos a utilizar. Y bueno, por último, nada, comentar aquí una serie de preferencias sobre el tema de los metadatos. Cuando estamos introduciendo palabras clave, pues que proponga sugerencias. Por ejemplo, que incluya los ajustes de revelado en diferentes formatos de fotografía, que los escriba, si queremos, en un ficherito aparte, lo que llaman los ingleses el sidecar, ¿no? el sidecar, yo no sé cómo se llaman en español, pero bueno, es un ficherito XMP que va junto a la fotografía y en donde se ponen esta información. Y aquí tenemos una serie de información, bueno, pues para geocodificarlos. Y bueno, este es un poco lo que os quería contar sobre las preferencias. Ha sido un poquito rápido y tal, pero creo que vale la pena porque va a hacer que tengamos, al menos desde el punto de vista, como digo, que desde mi punto de vista a mí me funciona muy bien este sistema. Obviamente, dependiendo un poco de los ordenadores que tengamos, vamos a configurarlo ligeramente.